y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Nos da gozo y alegría verles aquí en esta hora. Les damos una cordial bienvenida, especialmente a aquellos que hoy nos acompañan por primera vez a la entrada. Saludé a varias personas que hoy se acercan por primera vez a la carpa. Siéntanse en casa, siéntanse con gozo y alegría de compartir con nosotros. Les prometí anoche que los primeros minutitos del tema de hoy les voy a leer algunas declaraciones muy importantes sobre el tema que hablamos ayer, el sello de Dios y la marca de la bestia. El tema de hoy es diferente. El tema de hoy tiene que ver con profetas verdaderos, profetas falsos. ¿Ok? Entonces, voy a tomar los primeros minutos para hacer un cortito repaso de lo que aprendimos anoche. Y para esto, pues vamos a usar la pantalla. Hablamos de que Dios coloca un sello, una marca, una señal sobre sus hijos en la frente. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Y también está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Eso ya lo vimos anoche. ¿Para qué sirve ese sello o esa marca que Dios coloca en sus siervos, en sus hijos? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, dice así el versículo 4. Y le dijo Jehová a ese ángel que traía el sello del Dios vivo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Jerusalén, ya leímos, representa al pueblo de Dios. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros eran los demás ángeles que traían los instrumentos para castigar, para destruir las plagas postreras. Les dice, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Así que la orden es: pasad en pos del ángel que coloca la señal en la frente y matad. No tengas misericordia. Pero todo aquel que tuviere marca, señal, no llegaréis a él. ¿Qué es entonces ese sello o esa señal que los justos tendrán en sus frentes? Una señal de protección, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, que Dios dio instrucciones que marcaran
el dintel de la casa y los postes de la puerta con la sangre del cordero, y donde vieran la señal, el ángel de la muerte no pasaría. Y esa noche de Pascua, el ángel pasó por Egipto matando a cada primogénito. Pero en las casas donde había la señal, estaban protegidos. Para eso sirve la señal. Solo que esta vez no va a ser en la casa, esta vez es en la frente. Es decir, es individual. Y la frente es símbolo de aceptación, de recibir el mensaje de Dios. El mismo profeta Ezequiel nos dice cuál es ese sello que identifica a su pueblo. Lo vimos anoche. Isaías dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y aprendimos que una ley que no tiene el sello no tiene autoridad. Para que un presidente pase una ley, la tiene que firmar y le tiene que poner el sello. El sello de Dios también le da autoridad a su ley. Y es la ley de Dios la que el Espíritu Santo sella en nuestros corazones. Todo sello tiene 3 elementos. Por ejemplo, el sello del presidente de los Estados Unidos trae el nombre, el título, el territorio. Los Estados Unidos de Norteamérica. Y de igual manera, el sello de Dios tiene los mismos 3 elementos. Aquí pueden ver el sello de la reina de Inglaterra y de Canadá. Dice: Reina Elizabeth II, reina de Canadá y de las provincias de Columbia Británica. Ahí incluye los territorios donde ella gobierna, y si ella da una ley, se aplica para el territorio donde esa ley tiene vigencia. De igual manera, la ley de Dios tiene un sello, y el sello de Dios se encuentra en su ley. El sello tiene 3 elementos: el nombre, el título y el territorio sobre el cual gobierna. Y el profeta Ezequiel, que habla de poner esa señal, nos dice cuál es la señal que Dios coloca sobre sus hijos para identificarlos como suyos y que servirá de señal de protección. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20 y el versículo 12: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el Señor dice: les di mis sábados. Dios dio el sábado como señal entre Él y su pueblo, y aprendimos anoche que es la señal de autoridad de Dios, porque Él hizo el mundo en 6 días, reposó el séptimo. Y cuando yo recibo la señal de autoridad de Dios en mi vida, estoy diciendo: acepto que Cristo es mi Dios, acepto que Él es el creador y Él es el redentor. Y el sábado es símbolo de esto. El único mandamiento de los 10 que contiene el sello de Dios es el cuarto. Éxodo 20 dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Recuerden, 3 elementos del sello de Dios y están presentes en ese mandamiento: nombre, título y territorio. Nombre es Jehová tu Dios. En 6 días hizo Jehová. Jehová es el nombre, Dios es el título. Ahí están los 3 elementos que tiene que tener el sello para autenticar la ley: nombre, título y territorio. Y en este mandamiento se encuentra el nombre, Jehová, el título, tu Dios, creador, y el territorio. En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios gobierna sobre cielo y tierra. Ahora, si el sello de Dios es su santo sábado, ¿qué es la marca de la bestia? Y esa es la partecita que quería compartir con ustedes en esta noche. Siendo que la controversia final gira en torno a la adoración. ¿Se acuerdan el mensaje de los 3 ángeles? Temed a Dios y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y luego el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre. El tema que está en juego es a quién adoramos. ¿Adoramos al Creador o adoramos la criatura? ¿Obedecemos los mandamientos de Dios o obedecemos los mandamientos de los hombres? Y recuerden que la bestia es el poder que se pone en lugar de Dios y dice que tiene el derecho para establecer leyes como si fuera el mismo Dios. Y siendo que la controversia final tiene que ver en torno a la adoración, ¿qué poder terrenal religioso, porque adoración tiene que ver con la religión, a quien adoramos, dice que tiene el poder de cambiar la misma ley de Dios? Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca, volumen 2, página 29, bajo el artículo Papa. Lo pueden buscar en la Enciclopedia Católica, volumen 2, página 29. El artículo es Papa. Leo un parrafito de ese artículo. Dice: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir. Abolir quiere decir, no, más que cambiar, hacerlas a un lado, borrarlas. Aún las leyes divinas. O sea que el Papa puede cambiar la ley que Dios dio. Eso dice la Enciclopedia Católica. En el libro Decretos Episcopales, en la página 144, dice: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar lo que él quiere hacer a un lado, lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué poder tiene! Pero ¿quién le dio ese poder? ¿No fue Cristo? ¿Cómo Cristo le va a autorizar a cambiar sus propias leyes? Y Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio, dice el Señor. La misma Iglesia Católica declara cuál es esa autoridad que tiene. En la revista Sentinel del 21 de mayo de 1995, publicada por la Iglesia de Santa Catarina, la Iglesia Católica, dice:
el 21 de mayo de 1995, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. No por ninguna instrucción de las Escrituras, no está en la Biblia, sino por la percepción del propio poder de la iglesia. Es decir, la iglesia percibe que tiene ese poder y lo puede hacer. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, como creemos nosotros y todos los cristianos que se basan en la Biblia, dice esa revista católica, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Si usted cree que la Biblia es su autoridad, entonces guarden el sábado como los adventistas. Pero el mundo cristiano guarda el domingo. ¿Quién lo cambió? La misma iglesia por su autoridad percibida. Miren lo que escribió la revista oficial de la Iglesia Católica en Norteamérica, en Estados Unidos. Se llama The Catholic Record, la revista católica, del 1 de septiembre. Dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad. Noten que hasta le llama la marca de autoridad. La iglesia, refiriéndose a la iglesia madre, está por encima de la Biblia. Y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Sagradas Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. Ahí está la prueba. Se cambió el sábado por el domingo. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. Y todo el mundo cristiano acepta. Por lo tanto, la Iglesia tiene la autoridad para cambiarla. No está autorizada en la Biblia. No lo cambió Cristo, no lo cambiaron los apóstoles, pero la Iglesia cambió el sábado por el domingo. Por lo tanto, el mundo cristiano reconoce la autoridad de la iglesia. Ahí está la declaración. Directamente. La marca de la bestia. La marca de autoridad de Roma. Cuando la Biblia dice que este poder iba a establecer una marca de su autoridad y la iba a hacer colocar sobre los seres humanos, pues, ¿quién tiene esa autoridad? En una corte, cuando hay un acusado, se buscan las pruebas para demostrar que es culpable. ¿Correcto? Y si están las pruebas suficientes, se lo declara culpable. Pero en una corte, cuando el acusado dice yo lo hice y se declara culpable, ¿necesitan pruebas? ¿Se necesita pruebas? No, porque él se declara culpable. Y aquí está la misma Iglesia Católica declarando que la iglesia cambió el sábado por el domingo y que ese cambio es la marca de su autoridad. Pero resulta que aquí hemos dado no solamente la declaración de la misma iglesia que dice que ella cambió el sábado por el domingo y que ni Cristo ni los apóstoles ni está autorizado en la Biblia el cambio, pero que la iglesia lo puede hacer. Ahí está la prueba. Está el testimonio de la misma Iglesia Católica y están las pruebas en la historia de que así sucedió. Uno de los papas más amados en la historia es el Papa
Juan Pablo II. Después de él siguió Benedicto XVI y ahora actualmente el Papa Francisco. Pero Juan Pablo II, que tuvo un pontificado de los más largos en la historia, muy querido, muy reconocido, el Papa polaco, él escribió una encíclica. Y esta encíclica quiere decir una carta pastoral. Y la escribió el 31 de mayo de 1998. Esta encíclica se llama Dies Dominis, en latín, Día del Señor. Y en esta encíclica, el punto 18, dice lo siguiente, titulado Del sábado al domingo. Ahí está el cambio, porque en la Biblia es el sábado, en la ley de Dios es el sábado, pero la Iglesia Católica dice que es el domingo, el día que tiene que guardar el cristiano. Miren lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Aquí está la declaración, la admisión directa. La iglesia, los cristianos asumieron un nuevo día, el día que sigue al sábado, el domingo, porque Cristo resucitó en domingo. Sigue diciendo en la carta pastoral Dies Dominis. En efecto, el punto 27, el párrafo 27, en efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol. Escuchen bien lo que está diciendo Juan Pablo II. Una intuición pastoral. Esto no fue por mandato de Dios. Esto fue porque intuyeron, pensaron que bueno fuera que cambiemos el sábado por el domingo. Una aguda intuición pastoral sugirió, esta es una sugerencia, y la iglesia lo hizo, tomar el domingo, el contenido del día del sol, expresión con la que los romanos denominaban este día, el primero de la semana, y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban al sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo, verdadero sol de la humanidad. Es decir, la iglesia dijo, esto está bueno. Como los paganos adoran al sol en domingo, pues agarremos el domingo, pero en lugar que se lo dediquen al Dios sol, que lo dediquemos a Cristo. Y así los paganos van a estar felices, porque en lugar de adorar al sol, van a adorar al verdadero sol, que es Cristo. Muy lógico, muy interesante, pero no tiene autoridad de Dios, de Cristo, de los apóstoles y ni de la Biblia. Aquí está la admisión de que fue la iglesia la que cambió. San Justino, dice el Papa Juan Pablo II, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol, Sunday, día del sol. Pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un nuevo sentido, perfectamente evangélico.
En efecto, Cristo es la luz del mundo. Ya no es el día del sol, ahora es el día de Cristo, porque como Cristo es la luz del mundo, pues ahora en el día del sol adoramos a Cristo. Interesante. ¿Dónde está la base bíblica? ¿Dónde está el mandato de Dios? Si Dios estableció el sábado desde la fundación del mundo y lo hizo recordativo de que Él hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, ¿cómo viene alguien ahora y dice, pero ahora vamos a hacerlo el domingo? Porque el domingo los paganos adoran al sol. Pero, pues, si les decimos que adoren a Cristo, así podemos unir el paganismo con el cristianismo. Yo ya expliqué que esto fue exactamente lo que el emperador Constantino trató de decir. Le llama al domingo Día de la Luz. El domingo podría llamarse también con referencia al Espíritu Santo, Día del Fuego. En efecto, la luz de Cristo está íntimamente vinculada al fuego del Espíritu. Y ambas imágenes indican el sentido del domingo cristiano. En domingo Dios creó la luz. Por lo tanto, pues, podemos aceptar el domingo porque Cristo es la luz y se lo dedicamos a Cristo. En domingo descendió el Espíritu Santo y es fuego. El día que los paganos adoraban al fuego, símbolo del Dios Sol, pues nosotros adoramos al Espíritu Santo. Interesante su manera de pensar. El Código de Derecho Canónico de 1917 recogía por vez primera, fíjense, en 1917, la tradición de una ley universal. El código actual la confirma diciendo que el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Esta ley se ha entendido normalmente como una obligación grave. Es lo que enseña también el catolicismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la base? La tradición, la ley canónica del canon romano del emperador Justiniano, y ahora la Iglesia también lo hace ley de la Iglesia. ¿Qué base entonces tiene el domingo? La declaración de un hombre que cree que tiene poder para cambiar la misma ley de Dios. Por intuición pastoral, agarramos el día del sol y lo dedicamos a Cristo. Todos los que guardan el domingo saben a lo que se atienen: a guardar un mandato dado por el hombre, en contra del mandato dado por Dios. Con eso termino lo que quería compartir con ustedes del tema del día de ayer. ¿Ok? Así que vamos a ponerle fin a esta presentación y vamos a ir al tema de hoy. ¿Están listos? Ok. No tiene continuidad ahorita. Lo que acabamos de ver es solamente la finalización del tema de ayer, como les prometí. El tema de hoy lleva por título Profetas verdaderos y profetas falsos. Jesús nos amonestó al respecto. Abran sus Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Jesús amonesta, cuídense de los falsos profetas, que parecen ovejitas, pero son su careta. Por dentro son lobos rapaces. En su sermón profético que él dio sobre el monte de las olivas, sobre el tiempo del fin, Mateo capítulo 24, dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Él nos amonestó de que no nos vayan a engañar. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Así que Jesús nos amonesta en este tiempo que es una señal del tiempo del fin, que va a haber muchos falsos profetas. ¿Y cuánta gente va a ser engañada? Muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿aún a quiénes? A los escogidos. Falsos profetas. Si ustedes ven, se repite mucho la amonestación del Señor Jesús. No se dejen engañar. Se van a levantar falsos profetas. Hay gente que dice, bueno, si hay tanto falso profeta, mejor no creo en ningún profeta. Si en el tiempo del fin va a haber tantos profetas, mejor no creo en ninguno, así no me engañan. El problema es que si Cristo hubiera querido decir, no crean a ningún profeta porque todos van a ser falsos, hubiera dicho, no creáis a ningún profeta. Pero él dijo, guardaos de los falsos profetas. Les hago una pregunta muy sencilla. Para que corra dinero falso, tiene que haber dinero verdadero, ¿correcto? Si no, ¿cómo usted va a meter el falso? Si no hay dinero, pues no hay ni verdadero ni falso. Pero para que haya dinero falso, tiene que parecerse al dinero verdadero. Y tiene que parecérsele mucho para pasar por verdadero lo que es falso. Si a usted le dicen, toma, aquí tienes un billete de $7. No te van a engañar, ¿verdad? Tiene que parecerse al verdadero. Y hay billetes de 1, de 5, de 10, de 20 y de 100. Pero no hay de 7. Hay de 2. Aunque son escasos, pero hay de 2. En otras palabras, ¿puede o no puede haber profetas verdaderos en el tiempo del fin? ¿Puede haber profetas verdaderos? Hay muchas iglesias que no creen en profetas. Dicen, los profetas están allá en el pasado. Son los que escribieron la Biblia y se cerró el canon de la Biblia. Por ejemplo, la iglesia bautista no reconoce los dones espirituales para el tiempo del fin. Dicen que eso caducó con la muerte de los apóstoles, que ya no hay más profetas, que el último profeta escribió el libro de Apocalipsis y que de ahí para adelante no hay que creer en ningún profeta porque todos son falsos. Hoy vamos a ver un poquito el tema de profetas verdaderos, muchas gracias, y profetas
falsos. Veamos qué enseña la Biblia sobre el don profético. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo da instrucciones con respecto, lo bueno es que traje mi agua, ¿verdad? Aquí la tengo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 12 da instrucciones sobre los dones espirituales. Dones quiere decir, en griego se dicen carismata, los dones. Y de ahí viene el nombre carismático. Los carismáticos son los que creen en los carismas. Carismas quiere decir los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo explica cuáles son esos dones. Y yo soy carismático porque creo en los dones del Espíritu Santo. Pero hoy en día ser carismático significa otra cosa. Y ya lo vamos a estudiar un poquito. Recuerden que hay profetas verdaderos y profetas ¿qué? Falsos. Dice 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En griego, carismata. No quiero que ignoréis acerca de los carismata. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay? Muchos. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu, por eso se llaman dones espirituales, porque los da el Espíritu Santo. A este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el que reparte los carismas, los dones del Espíritu, es Dios mismo. Y Él le da a cada uno como Él quiere. Yo no puedo decirle a Dios, yo quiero ser profeta, Señor. Dame el don de profecía. Él es el que reparte, como Él quiere. Yo no puedo decir, yo quiero tener el don de sanidad para que cuando yo le ponga las manos a una persona se sane. Ahí dice que hay don de sanidad y hay personas que tienen ese don. Y hay don de sabiduría. El don de sabiduría es las personas que reciben el don de parte de Dios, que son sabios para dar consejos. Cuando una persona tiene problemas, debe ir a una persona que tiene el don de sabiduría porque le va a dar un buen consejo. Pero otro se llama el don de ciencia. El don de ciencia es el de conocer, el de investigar. Y es un don que Dios da. Hay personas que estudian y sacan cosas tremendas de la palabra de Dios. Tienen conocimiento, tienen ciencia. Pero no todos los que tienen ciencia tienen sabiduría. Porque hay personas que saben mucho, pero no saben dar un buen consejo. Cada don es distinto. No voy a hablar esta noche de todos los dones porque nos interesa el don de profecía.
Eso es lo que Dios da a los profetas. Ahora vean, el apóstol Pablo dice que todos estos dones vienen del Espíritu Santo. Pero lo que Dios da, el diablo lo falsifica y ya lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que puede haber milagros hoy en día? Sí, puede haber, porque hay gente que no cree en los milagros. Dice, no, eso de milagros no. Hay mucha gente que no cree. Religiosos, cristianos, y dicen, no, a mí no me van a engañar con esos milagros. Pero hay otros que son crédulos. Fíjense, unos no creen, son incrédulos, y hay otros que son crédulos. Ahora, no es lo mismo ser crédulo que creyente. Yo puedo ser creyente, pero no crédulo. Crédulo es el que se traga la carnada con el anzuelo. Es decir, que lo engañan fácilmente. Y la gente es muy fácil de ser engañada por lo sobrenatural. La gente dice, se sanó. Oraron por él y se sanó. Tiene que ser de Dios. Cuidado, porque anoche aprendimos que la bestia también hace milagros. Mentirosos. Y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le ha permitido hacer. No podemos ser crédulos. Debemos ser creyentes en Dios y en su palabra. Amén. Pero no crédulos. Crédulos se cree de todo. Miren, si esta carpa se hubiera anunciado, porque estamos anunciándola por televisión, y hubiéramos dicho, vengan que todas las noches va a haber sanamientos y milagros bajo la carpa, la gente no entraría aquí. Porque la gente lo que quiere es un milagro. Pero si una persona se enferma por su estilo de vida, por la manera como vive, fuma, toma, come toda basura, no duerme bien, abusa su cuerpo y se enferma, luego quiere que Dios le haga el milagro para sanarlo. Yo no oro por una persona que se sane, a menos que esté arrepentida de todo lo malo que hizo y tome la decisión de cambiar su estilo de vida, porque ¿de qué sirve que Dios lo sane si le dio una diabetes porque comía azúcar y no solo azúcar, sino toda la basura y la Coca-Cola, y después que Dios lo sana va a seguir tomando Coca-Cola? ¿Para qué orar por esa persona si lo que lo enfermó lo va a seguir haciendo? Claro, qué fácil es decirle a Dios, sáname, dame un milagro, Señor. ¿Cómo Dios va a violar sus propias leyes? Si Él dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Entonces, si yo con mi estilo de vida, y ahora tengo el cáncer en el pulmón, Señor, sáname. Y Dios dice, te voy a sanar. Sigue fumando. Qué fácil, ¿verdad? No funciona así. Pero la gente quiere milagro sin obediencia. Escúchenlo bien. La gente quiere milagros sin obediencia a Dios y a su palabra. ¿Y saben quién se encarga de hacerle el milagro? No Dios. Porque Dios no va a ir en contra de las leyes que Él estableció. Hay otro que se encarga de hacerle los milagros. Y que engaña y la gente le cree porque como fue un milagro, pues tiene que venir de Dios. Ay, a mí me gusta esa iglesia porque allí me hicieron el milagro. Y a mí me gusta la Virgen de tal y tal porque me hizo el milagro. Ajá. ¿La Virgen te hizo el milagro? Yo no voy a decir quién. Ustedes sacarán sus conclusiones. Miren lo que dice.
Ya lo leímos anoche. Segunda de Tesalonicenses, la profecía del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. El apóstol San Pablo declaró, versículo 3, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, milagros mentirosos. La gente dice, pero si se sanó. Jesús sanó a una mujer que tenía 46 años de estar enferma y había gastado todo lo que tenía en médicos y no la habían podido sanar. Y Jesús la sanó, pero la sanó en sábado. Y los judíos rapidito en juzgarlo dijeron, ¿que no hay otros 6 días para sanar? ¿Por qué la tuvo que venir a sanar en sábado? Hipócritas. Y Jesús dijo, ustedes tienen un burro, ¿verdad? Lo desatan en sábado para que paste, para que coma, ¿sí? Ah, sí, y eso no es trabajo, ¿verdad? En sábado, desatar el burro y ponerlo allá en el campo para que coma. Pero yo, que desaté a esta mujer, que el diablo la tenía atada por 46 años, ahora soy pecador porque le solté sus ataduras. El diablo la tenía atada con una enfermedad por 46 años. O sea, ¿puede el diablo enfermar a la gente? Pero el diablo también le puede quitar la enfermedad, porque él la ató y él la puede desatar. Escuchen bien lo que estamos diciendo. ¿Tiene el diablo poder de hacer milagros? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ahí mismo, donde tenemos abierto. Por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un poder engañoso va a engañar a la gente que no quieren aceptar la verdad de Dios. Miren, 2 de Corintios. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 11 de 2 de Corintios, hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, dijo en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que el diablo también tiene sus ministros, tiene sus apóstoles. ¿Y cómo creen que engañan? Con falsos milagros.
Y la gente lo cree porque es un milagro. Y dicen, solo Dios puede hacer milagros. No, no han leído bien su Biblia. El diablo también tiene poder para hacer milagros. ¿Se acuerdan cuando Moisés delante de Faraón tiró la vara y se convirtió en culebra? ¿Qué hicieron los brujos y los hechiceros de Egipto? Lo mismo, tiraron sus varas y se convirtieron ¿en qué? En culebra. Tú dices, pero la culebra de Moisés se comió a las otras, ¿sí? Pero de todos modos, hicieron el milagro. El diablo tiene poder para hacer milagros. Leámoslos específicamente. Apocalipsis 16, dice el versículo 13. Y miren cuáles son las entidades que van a engañar en este tiempo del fin. Vi salir de la boca del dragón. El dragón es el diablo. Y de la boca de la bestia, el falso sistema religioso, la bestia. Y de la boca del falso profeta. Falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué los espíritus inmundos se parecen a ranas? Solo saquen su conclusión. ¿Con qué cazan las ranas su presa? Con la lengua. Los falsos apóstoles, a través del don de lenguas, agarran a su presa. Son espíritus de demonios. ¿Ustedes no creen que los demonios pueden hablar en lenguas? Estaba una vez yo en Copacabana, en Río de Janeiro, y justo había ido a dar una campaña. Había terminado la campaña y me hospedaron en un hotel allí frente a la playa. Y era el carnaval. No me quedaron ganas de volver para esa época en Brasil. Pero debajo del balcón donde yo estaba, en la arena, en la playa, estaban los hechiceros, los brujos. En Haití, que hay mucha brujería, le llaman los vudú, pero en Brasil le llaman macumberos. Macumberos hacen brujería. Tenían un fuego allí, estaban danzando en torno al fuego frenéticamente con bombos, porque usan tambores, y corrían alrededor y saltaban, y al ratito les agarró el frenesí. Yo lo estaba viendo desde arriba del balcón. Comenzaron todos a hablar en lenguas. Cuidado, porque el diablo puede falsificarlo todo. Dice el versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales, hacen milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Yo estaba dando una campaña evangelística en la ciudad de San José, Costa Rica. En un lugar muy grande, asistían como 2,000, 2,500 personas cada noche. Pero había una pareja
que siempre se sentaba así adelantito en la primera banca y estaban muy asiduos tomando nota de todo. Yo me había acostumbrado a verlos, me daba gusto de verlos noche con noche. Pero una noche no vinieron. Al día siguiente apareció la pareja y le dije, oh, los extrañé anoche. Sí, dice, es que fuimos a una gran convención carismática. Dice, viene un gran predicador, un profeta, y van a estar en el estadio este domingo. Le digo, ¿un profeta? Sí, yo sabía que ellos eran católicos. Le digo, ¿y ustedes creen en profeta? Oh, sí, son los dones del Espíritu Santo, los carismata. Pastor, ¿y usted qué va a hacer el domingo? Me preguntó la señora. Le digo, bueno, predicar aquí. No, por la mañana. Mire, yo he venido ya a 20 noches a su campaña, pero anoche nosotros somos parte de la planificación de esa reunión, porque viene un profeta y estamos reuniendo a toda la gente y a mí me toca tomar parte. Quiero invitarlo a que venga, pastor. Me trató de dar a entender, yo vine 20 noches a sus reuniones, venga usted una conmigo a la mía. Le dije, está bien, yo la acompaño. Y el domingo a las 10 de la mañana fui. Era una reunión tremenda en el estadio, miles de personas. Les resumo la historia porque el tiempo vuela. Comenzaron a hablar en lenguas. Toda la congregación, era un bullicio tremendo. Había al frente una mujer que decía profetizar y tenía el micrófono y ella hablaba en lengua. Yo no le entendía. Pero dice que había una persona al lado. Cuando digo dice, porque la persona de al lado le estaba traduciendo a la que hablaba en lenguas. Y ella dice que le traducía. Ella quizás entendía el idioma, yo no lo entendía. Pero fue muy interesante porque era una reunión carismática, pero católica, pero había muchos evangélicos también, muchos pentecostales y otros. Y todos gritaban y oraban eufóricamente. Muchos se caían al suelo porque les daba el Espíritu. Y en un momento, la que traducía dijo, viene un mensaje de parte de Dios para la nación de Costa Rica. El Espíritu Santo quiere que presten atención. Y ella estaba traduciendo a la otra profeta. Y haciéndoselos cortito, dijo, nuestro gran Dios está llamando a un arrepentimiento a esta nación. Si no volvemos a María, esta nación va a ser condenada. La Virgen María está hablando a través de mí y quiere que todos la adoren a ella. Quieren que todos le rindan honor y que le dediquemos cada primer domingo de cada mes por un año a rezarle a la Virgen María. Y eso por don de lenguas y por traducción. Yo no sé si me está escuchando algún católico. Yo no lo digo para ofender a nadie. Pero a mí no me convenció el mensaje, porque si mi Biblia dice que solo Cristo es el que da salvación y que no podemos venir a Dios por ningún otro sino por Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Saben lo que dijo la señora que hablaba en lenguas? Bueno, la otra le tradujo, yo, como dije, le entendía a la traductora, la otra no. Dijo,
María, Santa María Corredentora, para que se salve Costa Rica, tienen que volver a María. María es la patrona. Le llaman la Virgen de los Ángeles, igual que la de Puebla. La Virgen de los Ángeles. Y si no regresa la nación a la Virgen de los Ángeles y le consagramos el primer domingo de cada mes, terribles calamidades vendrán sobre esta nación. Pero ella puede salvar esta nación si venimos a Cristo a través de María. Cuando salimos de allí, le dije a esta señora, yo no me quedé todo el servicio, la acompañé un poquito y luego me retiré. Ella vino por la noche a la reunión. Y le dije, ¿y qué piensa usted de lo que dijo la profeta? Dice, yo ya leí en la Biblia que no hay que tener imágenes y no hay que rezarles. Esto sirvió para convencerme de que yo no estaba en el camino correcto. Aquí me quedo. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios le abrió el entendimiento. Pero no toda la gente entiende. Pueden hablar en lenguas, pero el mensaje puede ser que no venga de Dios. Hay falsos dones. Y los profetas falsos han de proliferar. Ya Cristo lo dijo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol Pedro lo pone de esta manera. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. Segunda de Pedro 2, 2. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Fíjense, por avaricia, por amor al dinero, negocio con las almas, negocio, mercadería. Falsos maestros, falsos profetas, y engañarán a muchos. Habiendo hablado de los falsos profetas, ustedes tienen que saber bajo qué manto se cubren. Se cubren bajo el manto de ser apóstoles de Cristo, pero son apóstoles fraudulentos. Es decir, se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Ya lo leímos en 2 de Corintios 11. Va a encontrar muchos falsos profetas en las iglesias. Usted dice, pero ¿y por qué en la iglesia? Pues ¿dónde más va a engañar el diablo? Si el resto del mundo ya lo tiene bien engañado. Con las drogas, con los vicios. Tiene al mundo entero en una bolsa. Los que le falta meter en la otra bolsa son a los cristianos. Y para engañar tiene que ir a donde están los cristianos, a las iglesias. Ahí es donde se mete el diablo. Un muchacho que estudiaba conmigo, yo enseñé teología en la Universidad Adventista de Centroamérica, en Costa Rica. Y un muchacho estaba colportando, vendiendo libros en el verano para ganarse sus estudios. Y estaba en Puerto Limón. Puerto Limón es un puerto internacional, vienen barcos de todas partes del mundo.
Y él le iba muy bien porque como Joseph Thompson, así se llama este muchacho, ahora está de pastor en las Islas Caimán. Pero como él hablaba inglés y hablaba español, pues se subía a los barcos que venían de ultramar y les ofrecía los libros que él vendía y Biblias y todo lo demás. Y como los marinos pues pasan días enteros en alta mar, pues les gusta leer, les gusta tener literatura, y él vendía muchos libros allá arriba de los barcos. Un día llegó un barco holandés y como él hablaba inglés se pudo comunicar, se hizo amigo de un marinero, y el marinero dijo: mira, voy a estar toda esta tarde aquí, nos dieron libre, nos dieron asueto para bajarnos del barco, muéstrame la ciudad. Y él dijo: claro, con mucho gusto, y salieron a caminar por la ciudad, y en cierto momento pasaron frente a una iglesia. No voy a decir de qué religión era, para no ofender a nadie. Estaba la puerta abierta. Iban caminando el marinero y Joseph. Y le dice el marinero: detente, están hablando en mi idioma ahí adentro. Y se paró y se miraron por la puerta abierta de la iglesia. Y estaba una persona al frente con el micrófono hablando en lenguas. Era una iglesia cristiana. Y de pronto el marinero le dice a Joseph: vayámonos de aquí. Está hablando en perfecto holandés, en el idioma de él. Y dice él: ¿y qué dice? No, vayámonos de aquí. ¿Qué dice? Está maldiciendo el nombre de Cristo en lenguas, en holandés. Y está diciendo cosas horribles, sexuales, diciendo que Cristo es como él, homosexual. En lenguas. Cuidado, porque el diablo habla en lenguas. Espíritus de demonios. Entonces, ¿cómo podemos identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Vamos específicamente al don de profecía. No voy a hablar esta noche del don de lenguas. Tengo un tema que se titula La pura verdad sobre el don de lenguas. Y yo le dije a ustedes que yo soy carismático y yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, inclusive en el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, que según la Biblia son idiomas, no son jeringosa. Pero el don de profecía, yo también creo en el don de profecía porque está en la Biblia. Y el mismo apóstol Pablo, que escribió cuáles son los dones, y entre ellos mencionó el don de profecía, declaró al principio de su epístola, donde habla de los dones espirituales, él dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que iba a estar esperando la venida de Cristo, no le falta ningún don. Por eso yo creo en el don de profecía. Y la iglesia que espera la venida del Señor tiene que tener todos los dones del Espíritu Santo, inclusive el don de profecía. Es más, si vamos al libro de Apocalipsis, por cierto, mañana el tema es interesantísimo. El tema de mañana lleva por título La mujer y las puertas del infierno. ¿Ustedes creen que es la mujer la que va a mandar a más hombres al infierno? Siempre la mujer tiene la culpa, ¿verdad?
La mujer y las puertas del infierno, pero eso para mañana. En Apocalipsis capítulo 12 se habla de la mujer y este capítulo lo vamos a estudiar mañana por la noche. La verdadera iglesia, la mujer. Mañana lo estudiamos en detalle, pero quiero ir al último versículo del capítulo 12. Dice, entonces el dragón es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, enojó contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer es la iglesia, pero el resto es lo último que queda, el remanente de los descendientes de la iglesia. Y luego da dos características del remanente de la mujer, de la iglesia. Los últimos que vivirán en esta tierra justo antes de la venida del Señor. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La verdadera iglesia, el remanente, los descendientes de la mujer en el tiempo del fin, contra los cuales el dragón va a hacer guerra, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? ¿8? Sí, porque hay unos que nomás 8 guardan, si es que los guardan. Porque el de las imágenes, eso lo quitaron. Y el del sábado lo cambiaron por domingo. Nomás se quedaron con 8. No matarás, no cometerás adulterio. Pero hay otros que guardan 9. Así no hay que tener imágenes. No hay que robar, no hay que mentir. El sábado, no, eso no. Eso fue abolido en la cruz. Nomás se quedaron con 9 mandamientos. Porque el del sábado ya no se aplica. Cuando el apóstol Santiago dice que el que guarda toda la ley pero ofende en un mandamiento es hecho culpable de todos. Entonces yo no puedo decir que yo obedezco al Señor y estar desobedeciendo a sabienda uno de esos mandamientos. Y el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Señal de lealtad, de que yo le soy fiel porque le reconozco como mi Dios y Señor. Ahí está. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra característica del verdadero pueblo de Dios para el tiempo del fin es que tiene el testimonio de Jesucristo. Mañana, como vamos a estudiar el capítulo 12 completo, vamos a hablar un poquito más de esta característica tan importante que tiene que tener el verdadero pueblo de Dios. Tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El mismo apóstol Juan lo explica en el capítulo 19 y en el versículo 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, miran, no lo hagas. El ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. El pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin va a tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es decir, si es pueblo de Dios, tiene que tener todos los dones del Espíritu Santo, inclusive el espíritu de profecía.
Usted dice, pero ¿y cómo vamos a hacer para no ser engañados? Por eso alguna gente dice, yo no creo en nada, mejor no creo en ningún profeta porque así no me engañan. Pero cuidado, porque si Dios dice que su iglesia, su pueblo verdadero va a tener el don profético, pues yo tengo que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Hablando al pueblo de antaño, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Dios le dice a Moisés, versículo, el que queremos leer es el 15, que habla del don de profecía, pero voy a comenzar un poquito antes, desde el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Agorero es astrólogo. Ni sortílego. Sortílego es el que tira la sortija, el que lee las manos, el que adivina la suerte. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, los psíquicos, los canalizadores, los médiums, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y ahora viene el que queríamos leer. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. No escuches a astrólogos, a magos, a adivinos, a hechiceros, a brujos, a encantadores. Escucha, oye al profeta que Dios levante en medio de ti. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos. El profeta tiene que ser del pueblo de Dios. No puede ser de estos videntes que andan profetizando que va a venir en el nuevo año, pero que no son cristianos. Pero dicen que ellos pueden predecir el futuro. Tiene que ser de entre tus hermanos. Como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como a ti. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. ¿Qué hace el profeta? La gente piensa que el profeta solo está para profetizar el futuro, pero el profeta es el que habla de parte de Dios. El profeta es a quien Dios se comunica para darle mensajes a su pueblo. Dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuidado con rechazar a los profetas. Porque si Dios habla a través de un profeta y no prestamos atención, Dios va a pedir cuenta al que no quiere oír las palabras que el profeta habla de parte de Dios. El profeta, versículo 20, que tuviere la presunción
de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar. Muchas veces me toca ir a algún país y se acerca una persona y me dice: siervo de Dios, tengo un mensaje para usted que Dios me dio. Dios me mostró tal cosa. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Cuidado, porque si yo no presto atención a lo que Dios me manda decir por un profeta, yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Pero por otro lado, si el profeta habla y dice: Dios me dijo que le diga a usted, y Dios no le dijo nada, ay, 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 el tal profeta morirá. Dice el tal profeta porque no es profeta. Dios no habla a través de él. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sé si no me están engañando? ¿O si fue Dios el que habló por ese hombre o esa mujer o no? ¿Cómo reconoceré? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Primera prueba para detectar un profeta verdadero de un profeta falso. Primera prueba. ¿Saben cuántas son? En la Biblia, 12 pruebas que tiene que pasar un profeta para saber si es de Dios o no. 12. No los vamos a ver esta noche. Pero la primerita dice: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que él dice, es palabra que Jehová no ha hablado. Es decir, todo profeta que habla de parte de Dios, lo que dice tiene que cumplirse al pie de la letra. Hay montones de estos que predicen el futuro. Cuando llegamos al principio del nuevo año, todos los astrólogos, este año va a traer esto y este año va a traer otra cosa, y predicen, y algunas veces le salen cierto. Y la gente dice: no, dice, este es bueno, porque el 50% de lo que dice se cumple. Hasta yo le puedo atinar al 50%. Cuando Dios habla, no hay margen de error. No hay margen de error, porque Dios no se equivoca, Él sabe todo. Él no va a cometer un error, Él no va a decir tal cosa y después no va a suceder. Con una sola palabra que hable el profeta y no se cumpla, descarte ese profeta. Completamente. Aunque el 95% se cumpla, con una que falle es suficiente para saber que no viene de Dios. Porque Dios no adivina. Dios no atina. Dios sabe. Segunda prueba de un verdadero profeta. Vamos de vuelta donde comenzamos, en Mateo capítulo 7, que fue nuestro primer versículo. Mateo 7, segunda prueba del verdadero profeta. Dice Jesús, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mira el fruto de la vida de esa persona, y con eso vas a saber si viene de Dios o no.
Hubo un hombre muy famoso. Estaba en televisión todos los días, en todos los idiomas lo traducían. Hablaba en lenguas como ningún otro. Le ponía las manos a la gente aquí y la gente caía para atrás. Este es el hombre que tiene el poder de Dios. Y profetizaba. Decía que era profeta de Dios. Lo próximo que voy a decir, muchos ya van a saber de quién estoy hablando. Yo no voy a hablar. Lo encontraron en un prostíbulo. Sucedió hace algunos años atrás. Quizás no lo recuerdan ustedes, pero yo sí tengo pelito blanco y me acuerdo. Famoso, muy famoso. Lo agarraron yendo a los prostíbulos. Por sus frutos los conoceréis. Tercera prueba. Y ya tengo que terminar. Se me acabó el tiempo, pero mañana vamos a seguir con la mujer y las puertas del infierno. Vamos a ver, la mujer es la iglesia. Y Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tercera prueba del verdadero profeta. Isaías 8. Isaías capítulo 8. Dice el versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuidado, porque ir a que te traigan el espíritu de tu abuelito que se murió, eso no es consultar a Dios. Esos son los que susurran hablando. Se llaman canalizadores o mediums espiritistas. Eso no es consultar a Dios. Y si no es Dios, ¿quién es? Saca tu conclusión. Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les salió todavía el sol, están en tinieblas. Si no hablan conforme a esto, no les crea, están en tinieblas. La tercera prueba es todo lo que dice un profeta tiene que estar de acuerdo con lo que hablaron los profetas que escribieron y fueron antes que ellos. ¿Está claro? No puede levantarse un profeta y contradecir algo que está escrito en la palabra de Dios. Porque Dios no se contradice. Dice 1 Corintios 14, donde habla de los dones espirituales. En el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjense, se levanta un profeta, pero lo que él dice tiene que estar sujeto a los profetas que fueron antes que él. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo se va a levantar alguien y va a decir, porque Dios me dijo tal cosa? Pero ¿cómo si Dios dijo esto otro? No, pero a mí me habló Dios. Ajá, ¿y a este quién le habló? Dios no es un Dios de confusión. Si un profeta dice una sola cosa que está en contra de este libro, porque yo sí sé que es profeta de Dios. Todos los que escribieron aquí fueron inspirados por el Espíritu Santo. En esto yo no tengo duda. Pero un profeta de hoy en día lo tengo que poner a prueba. Porque yo no sé si es de Dios o es del diablo. O es de presunción que nomás quiere. Pastor, Dios me dijo que le diga a usted. Qué raro que a mí no me lo dijo.
Me dijo una vez una persona, no se suba al avión porque el avión que usted tiene su pasaje se va a caer. ¿Ustedes creen que me dio miedo? Yo no iba a perder mi pasaje. Y no se cayó el avión. Y no es que estaba jugando con mi vida. Yo no ando creyendo a lo que me dicen. Tengo que tener pruebas que sea profeta de Dios. Ahora, no es que yo soy incrédulo, pero tampoco soy crédulo. ¿Ya entendieron eso? Yo creo en lo que Dios dice, creo en su palabra, y todo lo que dice un profeta de Dios tiene que estar de acuerdo a este libro. Les di 3 de las 12 pruebas de un verdadero profeta. La pregunta es, si Dios dio el don de profecía a su iglesia, si dice que la iglesia que está esperando la venida del Señor no le va a faltar ningún don, si Jesucristo en el testimonio que Él dejó en el Apocalipsis, que es el testimonio de Jesús, Él dijo que su pueblo remanente iba a tener el don de profecía. Entonces, ¿le ha dado Dios a su iglesia actual don profético? Si no tiene don profético, no es la iglesia que menciona el Apocalipsis. Será otra, pero si no tiene el don de profecía, no puede ser la iglesia que está aquí. Por eso yo creo en el don de profecía. Ahora hay muchos falsos profetas. Hay una iglesia entera que dice que tiene 12 apóstoles y que tiene profeta permanente. Se muere uno y nombran otro. No se rían, es cierto. Y una iglesia muy rica, un estado entero les pertenece. Un estado de Estados Unidos pertenece a esa iglesia. Y el primer profeta de ellos decía que tenía sueños y visiones y que se le apareció el ángel Moroni. Y escribió un libro que se llama el Libro del Mormón. Pero dice que lo tradujo de unas planchas de oro. Yo no quiero ridiculizar a nada, solamente les digo lo siguiente. El Libro del Mormón tiene más de 300 contradicciones con este libro. Más de 300 contradicciones con la palabra de Dios. Y cuando yo le presenté esto a un mormón, me dijo, es que la Biblia puede estar mal traducida. Oh, sí. O puede ser que la hayan cambiado en la gran apostasía. La iglesia católica la puede haber cambiado. ¿Y el Libro del Mormón no? No, porque Dios le dio a él el Urim y el Tumim y él tradujo las planchas de oro sin ningún error. Entonces, si yo tengo que escoger entre la Biblia y el Libro del Mormón, porque hay una contradicción, ¿a cuál de los dos le creo? Le pregunté. Al Libro del Mormón. José Smith es profeta de Dios. Tú decides. Tú decides. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, el tiempo se nos acabó. No te pierdas el tema de mañana por la noche. Y los que me están escuchando, mira, nomás te queda mañana y el sábado para venir a la carpa. Hemos estado 3 semanas aquí predicando la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces tú dijiste, voy a ir a la carpa, voy a ir a la carpa? Quiero ir a saludar al siervo de Dios personalmente. ¿Y qué pasó que no has venido? Esta es tu oportunidad. Acércate. Ven. Mañana te espero aquí para estudiar el tema La mujer y las puertas del infierno. Vamos a escuchar la música que va a cantar nuestro hermano. ¿Cómo lleva por título, hermano? Habla, Señora, mi alma. Habla, Señora, mi alma. Habla, Señora, mi alma. Qué propicio, ¿verdad? Dios nos habla a través del don de profecía.
Yo sé que tienen mucho de estar sentados. Pongámonos en pie para escuchar este himno final. Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz. Susurre a mis oídos, tú no estás solo, no. Para honra y gloria de Dios. Señora, mi alma, hable tu dulce voz, susurre en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad. Llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti. Traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Dios nos ha hablado en esta noche. Él nos ha dejado su palabra como guía. Y porque creemos en este libro, creemos en que Dios también nos puede hablar a través del don profético en nuestros días. Pero Dios te ha hablado por su Espíritu Santo a tu corazón en esta hora. Y a ti te toca responder: sí, Señor, quiero hacer
tu voluntad. No quiero ser engañado. Quiero seguir tu palabra. Hay muchos que nunca les enseñaron los 10 mandamientos, como están en la palabra de Dios. Tanta gente idólatra que adora dioses de piedra, de madera, de hierro, de bronce, de yeso, cuando la palabra de Dios es clara. Y muchos otros que dicen seguir la palabra de Dios y la toman como única norma, a la hora de ir a la iglesia, en lugar de ir como Cristo iba los sábados a la iglesia, van los domingos. Y hoy vimos, la iglesia lo cambió. La iglesia madre. Pero las hijas siguen a la madre. Llegó el momento que tú tomes tu decisión de seguir a Cristo y no los mandamientos de hombres. A seguir su palabra y no los decretos de aquellos que creen que tienen la autoridad para cambiar aún la misma ley de Dios. Hay personas aquí que aún no han tomado una decisión, pero han escuchado lo suficiente para saber que lo que han oído es la verdad. La pregunta es, ¿vas a seguir a Cristo o vas a seguir la tradición? ¿Vas a seguir lo que te enseñaron o lo que has leído en la palabra de Dios? Es tu decisión. Yo quiero orar por aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo. Y solo a Cristo y su palabra. No doctrinas de iglesias, ni mandamientos de hombres, sino la santa palabra de Dios. Hay alguno aquí que tiene el valor de decir, pastor, lo que yo he escuchado esta noche y las noches anteriores, yo estoy convencido de la palabra de Dios y yo quiero seguir este camino. No soy miembro de esta iglesia. Acuérdate, ninguna iglesia te va a salvar, ni aún la iglesia adventista. Yo soy adventista porque he descubierto que lo que dice la Biblia hay que seguirlo. Y esta es la iglesia que sigue los mandamientos de Dios. Pero sé muy bien que no puedo seguir un hombre. Solo puedo seguir a Cristo. Y Él tiene un pueblo, mañana lo vamos a ver. Una iglesia, una mujer que va a ser perseguida por el diablo por guardar los mandamientos de Dios. ¿Quieres unirte a ese pueblo que espera la venida de Cristo y guarda su santo sábado? Quiero orar por ti. ¿Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado esa decisión y quiere decir, pastor, Dios me trajo a mí esta hora? Dios me trajo aquí en esta noche porque yo sé que tengo que seguir a Cristo. ¿Hay alguien? Levanta tu mano en el lugar donde estás. Quiero incluirte en esta oración final. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien más tiene el valor de decir, Dios me habló hoy a través de su palabra y yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero seguirle a Él? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, dile, Señor, yo quiero obedecerte, quiero hacer lo que tú mandas en tu palabra. ¿Hay alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguna otra persona? Yo sé que todos los demás ya tomaron esta decisión anteriormente. ¿Cuántos de los que están aquí un día tuvieron que tomar la decisión de dejar lo que les habían enseñado, que era error, mentira y tradición, para seguir la palabra de Dios? ¿Cuántos tuvieron que tomar esa decisión? Amén, amén. Gloria a Dios. Pero los demás que aún no han tomado ese paso de fe, algunos tienen miedo y dicen, ¿y si yo digo que sí y luego le fallo al Señor? Cristo
te va a fortalecer. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay alguien más que quiere decir, pastor, ore por mí? No vayas a decir después que Dios no te dio la oportunidad, porque ahí voy a estar yo para decir, soy testigo que en el nombre de Cristo le llamé. Soy testigo que le dije, el Señor te está llamando a tomar tu decisión de seguirle a Él. ¿Alguien más quiere seguir a Cristo y su palabra? Aquí hay personas que han escuchado suficiente la verdad como para tomar una decisión. No te dé temor, levanta tu mano y di, Señor, yo quiero seguirte a ti. Vamos a orar por todos aquellos que levantaron su mano. Vamos a pedir al Espíritu Santo que selle esta decisión en su corazón. Y si tú me ves a través de la cámara, donde quiera que estés, y el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, dile al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Te amo lo suficiente para hacer lo que tú mandas. Y Dios va a ver tu decisión y te va a fortalecer para seguir su camino. Vamos a postrarnos para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Tú has visto las manos que se han levantado en esta hora. Estamos orando por ellos, para que tú los fortalezcas en esta importante decisión que han tomado. Y te pido por cada uno de nosotros, que nos mantengas firmes en tu camino, siguiendo tus mandamientos y cumpliendo tu voluntad. Tráenos con bien nuevamente mañana a escuchar ese tema tan importante que nos va a hablar cómo identificar la iglesia verdadera, la mujer y las puertas del infierno. Despídenos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.